este mensaje a mí me dio muy duro, porque este mensaje es algo que le entra a lo profundo a uno del corazón, a mirar la iglesia como está dividida, a mirar la iglesia en la manera que está viviendo, a mirar el adormecimiento en que está la iglesia y mirar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso a mí personalmente me dio muy duro, y una de las dificultades que enfrentamos en medio del sufrimiento es aislarnos a nosotros mismos en nuestra propia problemática. Y ese es el problema que tiene la iglesia. Porque ¿quién de la iglesia no tiene problemas? Todos tenemos problemas, ¿cierto? Pero nos ensimismamos en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestro propio problema. Nos metemos en nuestra propia necesidad, pero no miramos la necesidad del hermano, no miramos la necesidad de la iglesia, no miramos que si nosotros estamos en esa problemática, ¿cuántos de nuestros hermanos están viviendo lo mismo? Por eso a mí me dolía, porque de una u otra manera, así somos parte de esa iglesia, así somos también en este lugar. Cuando una persona tiene un problema, brilla por su ausencia. Del primero que se retira es del Señor, y del segundo de sus hermanos. O sea, es como que yo tengo este problema, entonces yo me enfoco en mi problema y los demás miran cómo salen. Y hoy lo que el Señor quiere hablar es eso. Nosotros somos un pueblo, somos una familia, somos una iglesia, la cual necesita estar unida. Pero para estar unida tenemos que tener esa conciencia de que si yo sufro, otros sufren. Que si yo necesito una ayuda, otros necesitan esa ayuda. Otros necesitan estar ahí también, de la mano del Señor y en compañía de su familia. Esta porción de la palabra que voy a leer es una carta que fue dirigida precisamente a un grupo de cristianos que estaban atravesando un periodo de mucho sufrimiento. Mas, sin embargo, ahorita van a ver el texto, nos alientan a nosotros. Ellos estaban pasando por sufrimientos, y no cualquier sufrimiento, bastante sufrimiento. Eso no lo tenemos nosotros acá. El sufrimiento que ellos estaban viviendo en ese tiempo, nosotros no lo vivimos acá. Y más sin embargo, ellos están alentando a la iglesia para que podamos entender de qué manera debe vivir la iglesia. Ahora sí vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a Primera de Pedro. Y vamos a leer desde el 22, de Primera de Pedro 1, del 22 hasta el 25. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén, a Él sea la gloria, dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente, de no simiente corruptible, sino de corruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor,
Te pido, Rey de los cielos, que seas tú extendiendo tu mano sobre este lugar, Señor, sobre cada alma que tú has traído, Padre de la gloria, sobre cada mente, Señor, que podemos estar en diversos pensamientos, Señor, que seas tú tomando el control a través de su Santo Espíritu, Señor, a través de lo que tú has hecho para que nosotros hoy estuviéramos en este lugar, hoy pudiéramos nosotros ser llamados tus hijos, Padre de la gloria, poder estar verdaderamente bajo tu protección, bajo tu amor, Señor, ese amor fraternal que tú quieres que mostremos en tu casa, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de pararme en este lugar, Señor. Te pido que seas tú guiándome a través de tu Santo Espíritu, Señor, porque este pueblo tiene hambre y sed, Señor. Que nos des ojos y oídos espirituales, Señor, para que tu palabra sea rema en nuestra mente, en nuestro corazón. Que ellos hayan venido, Señor, y aquel que vino, Señor, sin tener ese entendimiento, Padre, derrama sobre él la necesidad de escuchar tu palabra, Señor, de escucharte a ti, de entender lo que tú hiciste por él, de entender lo que está haciendo en este lugar, de poder mostrar el amor tan grande que tú has tenido por cada uno de nosotros, Padre. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Les decía al principio que en esta carta, precisamente a un grupo de cristianos que estaban atravesando un periodo de mucho sufrimiento, mas sin embargo, escuche lo que Pedro les dice en Primera de Pedro del 22 al 25, que lo acabamos de leer. Estos hermanos, así en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, estaban experimentando con toda crudeza es con toda su fuerza, con todo su sufrimiento. Ellos estaban experimentando esto. Lo que implica vivir en un mundo caído, que aborrece el evangelio. Ellos vivieron primero que nosotros el vivir en un mundo caído donde el evangelio no es aceptado, donde el evangelio es rechazado, donde las cosas del Señor no se aprueban, como hasta estos momentos que todavía lo estamos viviendo. Hermanos, que el sufrimiento es una nota dominante de la primera carta de Pedro. Noten, por ejemplo, el capítulo 1:6, en lo cual vosotros os alegráis. Pueden ir leyendo ahí. En el versículo 1:6, nos vamos a enfocar en el 1:6, todos los versículos que yo deban hacer en este mismo capítulo. En el 1:6 dice, en lo cual vosotros en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos estaban siendo afligidos, no en una sola prueba. Ellos no estaban pasando una prueba. Ellos estaban siendo afligidos por diferentes pruebas. Por esas pruebas que muy posiblemente nosotros podamos estar viviendo y no hayamos entendido por qué las estamos viviendo. Para que entendamos que cuando nosotros sufrimos, otros ya sufrieron, y a pesar de que ellos ya sufrieron, están alentando la iglesia. Por eso a mí este mensaje me daba duro, por eso mismo, porque nosotros nos hemos olvidado de que los que escribieron esta palabra sufrieron. Tuvieron que sufrir y bastante. Y a veces nosotros la palabra la tomamos muy ligeramente. A veces nosotros no tenemos en cuenta qué es lo que dice la palabra de aquellos hombres que tuvieron sufrimiento al igual que nosotros. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice el versículo. No dice con una prueba, sino con muchas pruebas. En el capítulo 14:12 dice, amado, no os sorprendáis del fuego. Lo pueden ir leyendo ahí, pero les dije que era en el mismo para que no se enreden mucho.
Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenir como si alguna cosa extraña os aconteciera. Es normal que los cristianos suframos, es normal que los cristianos tengamos sufrimiento, porque ¿qué fue lo que nuestro Señor dijo? En el mundo tendréis aflicciones, tendremos sufrimiento. Y es lo que por eso nos está diciendo aquí, nos está diciendo Pedro, que no nos extrañemos de lo que nos va a venir, del sufrimiento que va a venir sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nos está alertando que si somos creyentes, nos va a venir el sufrimiento. Eso nos tiene que llegar. En el capítulo 5, 8, 9, ese sí está en el 5, hablando del adversario que anda como león rugiente, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay lugar en esta tierra libre de sufrimiento. O sea, no hay lugar a donde nosotros vamos que no haya sufrimiento. ¿A dónde podemos ir nosotros que no hallemos ese sufrimiento? ¿A dónde? Aquí en 5, capítulo 5. Versículo 8 y 9, donde habla sobre el adversario. No hay ningún lugar en esta tierra donde nosotros podamos escapar. Es lo que el Señor nos está tratando de alertar a través del apóstol Pedro. Él nos está advirtiendo, tenemos sufrimiento, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos nosotros? Que no haya sufrimiento. No hay un lugar donde no vamos a tener sufrimientos. Estos hermanos estaban sufriendo y el mismo autor de la carta, Pedro, solo unos meses más tarde, luego de haber escrito esta carta, iba a morir. Según la tradición, iba a morir crucificado, boca abajo, en la persecución de Nerón en el año 64. Mire, él sabía, Pedro sabía que iba a morir y que iba a morir trágicamente. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ¿cierto que no? Ni cómo vamos a morir. Él sí sabía, porque Cristo mismo ya se lo había dicho. En Juan 21, 19, Él le dice la manera en que Él iba a morir. Por eso Él ya sabía que iba a morir y cómo iba a morir. Y más sin embargo, lo que yo quiero que entiendan es que más sin embargo, Pedro sabiendo que iba a morir y de la manera que iba a morir, Él siguió alentando a la iglesia. Él siguió alentando a la iglesia. Cristo le había predicho que iba a morir de una manera trágica. En Juan 21, 19 lo encuentran. Y sin embargo, es Pedro quien anima a estos hermanos a amarse unos a otros con un amor sincero, con un amor entrañable. Qué rico que pudiéramos ver eso aquí en la congregación. Qué rico que nosotros pudiéramos experimentar ese amor. Qué rico que nosotros pudiéramos ver que otros también tienen necesidad. Hermano, la enseñanza de este pasaje es necesario para nosotros hoy. Hoy en medio de las diversas situaciones que nos encontramos, hoy que experimentamos un medio de dolor y dificultades, y eso sin contar todas las aflicciones que tenemos que enfrentar en este mundo. Mire, es un aliento poder entender que una persona que iba a morir pueda dejarnos a nosotros estas palabras de aliento, estas palabras de consuelo, estas palabras para que nosotros perseveremos en ese amor entrañable que Dios quiere ver en su casa, hermanos. Con aflicciones o sin ellas debemos amarnos unos a otros. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo problemas, así yo tenga problemas, debo amar a mis hermanos, porque ellos también tienen las diversas preocupaciones, problemas que nosotros podamos estar pasando. Ellos también lo están pasando. Antes de considerar el contenido de este pasaje, debemos detenernos a ver con detalle la obra que Dios hizo en nosotros, los creyentes, para que seamos capaces de amarnos los unos a los otros. Si nosotros vamos a decir que vamos a amar, nosotros vamos a fallar. Nosotros tenemos el amor de Dios, es verdad,
y entendemos lo que Él mandó, que hay que amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero si nosotros consideramos amar sin entender primero qué fue lo que Cristo hizo en mi vida, yo no puedo amar. Yo no puedo amar, porque solamente el amor de Dios a través de lo que Él hizo por cada uno de nosotros es que nos puede sostener y ayudar a permanecer en ese amor. Si nosotros consideramos amar sin mirar primero lo que Él hizo en nuestras vidas, vamos a cansarnos de amar. No vamos a permanecer en ese amor. Por eso Él nos dice que antes de que miremos a eso, vamos a mirar qué fue lo que Dios hizo para con nosotros. Si nosotros nos enfocamos en de amarnos los unos a los otros, sin tener en cuenta la obra que hizo Dios en nosotros, vamos a cansarnos antes de empezar. ¿Cómo podemos dedicarnos a amar a los demás cuando nosotros mismos estamos en medio del dolor? ¿Cómo podemos amar nosotros a otro si nosotros estamos en medio de ese dolor? Si nosotros estamos en medio de ese sufrimiento. Si nosotros tenemos ese sufrimiento. ¿Cómo se supone que nosotros vamos a amar a otro cuando nosotros estamos en ese dolor, en ese sufrimiento, en todos estos acontecimientos? Cuando nosotros estamos en un momento de dificultades, versículo 22, Él dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros. Mire por cómo podemos amar. Purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad, aceptando la voluntad de Dios. Pero si nosotros no tenemos esa verdad en nosotros, ¿cómo nosotros podemos pararnos a amar? Nosotros nos podemos pararnos a amar si no tenemos esa verdad. A la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el problema, que nosotros amamos y ¿saben qué es lo que mira el Señor? El corazón. Cuando nosotros nos ensolvamos, nos retraemos en nuestras propias necesidades, no estamos amando al hermano. El hermano está solo con sus luchas y nosotros estamos ensimismados en nuestro propio problema. ¿Será que nosotros podemos amarnos con el tipo de amor que Pedro describe en este pasaje? Porque Dios purificó nuestras almas. ¿Será que ya nuestras almas están purificadas? ¿Será que ya nuestras almas están en esa verdad? Porque es de la única manera que nosotros podemos amar. Hay algo que Dios hizo en nuestro ser interior. Fue restaurado. Dios primeramente restaura. Mire, yo de pronto no me entienden muy bien, pero yo quiero que entiendan. Mientras que Dios no restaure su alma, su corazón, su ser, usted no puede amar. Nosotros necesitamos ser restaurados. Es lo que Pedro nos está diciendo. Si nosotros no ponemos por obra lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Él murió para que nosotros, ¿qué? Tuviéramos vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer que eso es verdad. Creer que lo que estamos viviendo es verdad. Que si estamos aquí es porque tenemos vida. Que si estamos aquí es porque entendimos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso dice que no con un amor no fingido. O sea, nosotros podemos decir que amamos. ¿Y cuántos de los que habemos aquí no sentimos ese amor por los hermanos? Entonces, ¿estaremos ya restaurados? ¿Será que Cristo pudo hacer la obra en nosotros? Y no porque Él no la pueda hacer, sino porque nosotros no lo permitimos. Por eso quiero que lo vayan entendiendo bien. Vuelvo y digo, no me escuchen a mí. Cada uno ahí, con el Señor, el Espíritu Santo de Dios lo guía a la verdad. Yo me puedo equivocar o yo puedo hablar y usted no entender, pero el Espíritu Santo de Dios sí entiende y Él sabe que les está hablando. Porque Él sabe la necesidad que cada uno de ustedes ahí sentados tienen. Porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Y la necesidad es entender lo que Él hizo en nuestra vida, si lo hizo.
si dejamos que lo hiciera. Nuestro ser interior fue restaurado para que ahora podamos funcionar como cuando Dios creó, cuando Dios creó el ser humano en su origen, o sea, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no tenían los problemas que nosotros tenemos. En ellos no había lo que nosotros habíamos. ¿Por qué? Porque el pecado no había llegado al mundo. Ellos eran seres que ellos entendían, la vida de ellos era perfecta. Pero cuando llegó el pecado, que es el que nos tocó a nosotros, ya no era tan perfecta. Y por eso es que él dice que cuando Dios restaura al ser humano, llegamos nosotros a poder amar de la manera que Pedro nos está diciendo que amemos, con ese amor sincero, no fingido. Es de la única manera. Antes de que el pecado entrara en el mundo, antes de Génesis 3, antes de la entrada del pecado, Adán y Eva amaban a Dios. Ellos amaban a Dios. ¿Pero por qué? Porque en ellos no había el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué nosotros venimos y decimos que amamos a Dios, pero no amamos a Dios? Es que si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos? Adán y Eva no tenían ese problema porque ellos veían a Dios. Ellos hablaban con Dios. Dios siempre estaba al cuidado de ellos. Pero cuando el pecado entró, nosotros tenemos que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Adán y Eva amaban a Dios y precisamente por eso se amaba el uno al otro con un amor sincero y entrañable. Entre Adán y Eva no había resentimiento como lo hay ahora. ¿Qué hay en las parejas? Resentimiento. ¿Qué hay en los hermanos? Resentimiento. ¿Qué hay en los padres para los hijos? Resentimiento. ¿Qué hay en los hijos para los padres? Resentimiento. Entre Adán y Eva no había eso, eran los primeros seres humanos, que es el modelo que nosotros debemos ver antes de la caída, claro está, porque nosotros estamos en la caída. No habían celos, ni sospechas, ni malos entendidos. Era una relación, como dije antes, perfecta. Ellos eran perfectos. Pero el pecado entró en el mundo y corrompió, dañó en la misma raíz de nuestro ser. A partir de ese momento, todo quedó transformado. Un corazón lleno de ira, un corazón que era puro, se esclavizó en la rebelión y egoísmo, con amargura y resentimiento. ¿Qué es lo que uno ve en las personas? Porque a veces nosotros decimos tanto que uno ve que los cristianos vienen y pagan amargados. Y no lo decimos por ofender. No. Quiero que entendamos cuál era la vida de Adán y Eva antes de que llegara el pecado. Por eso les digo, estén muy atentos a lo que Dios está hablando. ¿Cuánto no queremos esa vida antes de que llegara el pecado? Poder tener esa comunión con Dios. Pero mire que eso es lo que Dios nos está ofreciendo para más adelante. Ahí es donde tenemos que entender que Adán y Eva vivían perfectamente, tenían una relación perfectamente. Nosotros no la podemos tener perfectamente. ¿Por qué? Porque el pecado vino al mundo. Porque a nosotros nos tocó el tiempo del pecado. Pero Cristo, a través de su muerte, nos está dando una oportunidad de volver a tener esa vida. Y es la que nosotros nos estamos negando. ¿Por qué? Por lo que hice aquí. Por la rebelión, por el egoísmo, por la amargura, por el resentimiento. ¿O estoy diciendo mentiras? Por eso cada uno nos debemos examinar. No es lo que yo diga y vuelvo y digo, no es por ofender a nadie. Ese es el problema del hombre. La fuente de nuestro ser interior se corrompió. Y todo se corrompió con ella. Todo hombre quiere hacer lo bueno, pero siempre hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque nuestro interior está corrompido, está dañado, está deteriorado. Por eso Cristo vino. ¿Para qué? Para transformar las mentes, los corazones, para hacer nuevas criaturas. Pero Él no nos puede hacer a la fuerza.
Ahí es donde nosotros tenemos que poner parte de nosotros y más adelante lo van a ver. La buena noticia es lo que les decía, es que Dios purifica el corazón por medio de la verdad del evangelio. En 1 de Pedro 1:1, me muevo así, ya me pierde ya. Dice, mire cómo empieza Pedro la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y mire el segundo, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en su santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué dice? ¿Y obedecemos? Ahí sí no hubo nadie que habló. Eso es normal. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire, Pedro empieza reconociendo, primero, todas estas personas y segundo, lo que Cristo hace en nosotros. Él trae en nosotros, ¿qué? La obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando vino y cumplió los mandatos de su Padre? Obedeció. Y a través de esa obediencia de Él, ¿qué obtuvimos nosotros? Salvación y vida eterna. La oportunidad de ser nuevamente acercados al Padre, porque nosotros estamos separados, destinados a un lugar de tormento, hermano. Y eso es lo que yo digo, la iglesia no entiende qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y si nosotros no entendemos qué fue lo que Cristo hizo, ¿cómo vamos a amar? ¿Cómo podemos amar nosotros? Es lo que tenemos que entender, cómo vamos a amar. Ya me perdió yo, iba aquí. Fuimos purificados, dice Pedro, para obedecer. Y por causa de nuestra obediencia, en el versículo 2, lo que Pedro está diciendo es que por el hecho de ser purificados, ahora podemos obedecer a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no podemos obedecer a Cristo? Ojo, iglesia, que yo quiero que me responda. ¿Por qué no podemos obedecer a Cristo? Porque no hemos sido purificados. El pecado siempre va a estar en nosotros. Entonces eso querría decir que nunca vamos a obedecer a Cristo. Es porque no hemos sido purificados. El que está purificado, el que ha sido limpio, el que ha sido transformado, obedece a Cristo. Porque en la iglesia hay personas que obedecen a Cristo, como hay personas que no obedecen a Cristo. Y esas que obedecen a Cristo también igual tienen el pecado, porque el pecado no se va. El pecado va a permanecer. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento, mire, y fe, lo que estábamos haciendo era abrazando por fe la verdad del evangelio. Tú y yo estamos diciendo que Dios tiene razón respecto a nuestro pecado. Estamos diciendo, si venimos a Cristo es porque hay una necesidad de ser perdonados. Es porque hay una necesidad que sabemos que nosotros mismos no podemos vencer. Porque Él fue el que la venció en la cruz y es el pecado. El pecado no toma control sobre nosotros, pero el pecado permanece. El pecado permanece. Estamos reconociendo que el único medio para salvación es arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar por la fe el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros negamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros actos? Por lo que nosotros vivimos. Y no es que no entendamos que lo que estamos haciendo está mal hecho, sí lo entendemos, porque algo que sí hizo Dios es seres inteligentes. El pecado no nos quitó la sabiduría que Dios nos dio. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, a ellos no se les fue quitado la sabiduría, porque entonces ¿cómo iban a sobrevivir en un mundo donde ya Dios no estaba? Porque Él ya no estaba en ese pecado, Él se quedó allá arriba en su ciudad santa, ellos fueron los que salieron, eran ellos los que tenían que mirar cómo iban a sobrevivir. Es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, lo que Cristo hizo, el sacrificio que Él hizo por nosotros una sola vez. Es imposible que Cristo vuelva a hacer lo mismo por cada uno de aquellos que de una u otra manera se rebeldizan contra la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la única
que tenemos para limpiarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y si nosotros no la aceptamos, si nosotros la rechazamos, si nosotros la cogemos para contender, para aplicársela a otro y no para nosotros como alimento, para que nosotros seamos limpios y seamos purificados a la luz de la palabra y a la verdad, Él no puede hacer nada, hermanos. Solamente el que es purificado puede obedecer. La conversión a Cristo consiste en reconocer que andamos por mal camino. Estamos reconociendo que Cristo murió no solo para el perdón de los pecados, sino para librarnos de su esclavitud. De manera que una de las consecuencias de esta purificación es que ahora podemos amarnos unos a otros porque el obstáculo, Él lo quitó de en medio de nosotros. O sea, hay que tener mucho cuidado acá. Si yo no amo, y vuelvo y digo, no por nadie en especial lo digo, no por nadie en especial. Si por decir algo yo veo a mi hermano Jesmer y yo lo veo entrar y ya rayo los ojos, ay, qué pereza, ya, bueno, por lo que sea. Uno a veces se da cuenta de cosas de las personas y eso no me puede llevar a mí a no amarlo. Porque entonces eso me mostraría en mi interior que yo no soy hija de Dios. Es lo que tenemos que empezar a pensar. Entonces, si yo tengo algo contra alguien, si en mi corazón no está ese amor, yo no puedo decir que acepto el sacrificio de Cristo en la cruz para purificación de mi ser. Porque no hay otra manera de ser purificado, sino a través de Jesucristo. De lo que Él hizo en esa cruz para purificarnos. Él lo hizo para darte la oportunidad de que tú puedas ser una nueva criatura. Entonces es irnos en contra de lo que Él hizo para nuestro propio bien. Fuimos purificados para amar. Ahora, ámese. ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos aman a todo mundo? Es como duro cuando lo sabemos. Yo decía, es como duro cuando lo sabemos o no. Sí, a veces que es, vea, yo por eso decía, a mí esto me golpeó. Y no porque yo odie, no, sino porque el solo hecho de yo ignorar el problema o la necesidad de otro, yo ya no amo. Pues yo no puedo decir, tengo odio en mi corazón. No hay odio en mi corazón. Pero si hay alejamiento de aquellos que tienen necesidad, eso es pecado delante del Señor. Eso es un obstáculo para yo decir que estoy purificada. Hermanos, ya somos capaces de vencer esa inclinación que teníamos al egoísmo y al orgullo. El pecado todavía reina en nosotros, no nos domina, pero sigue ahí. Seremos librados de la presencia del pecado hasta que llegue la purificación. ¿Cuándo llega la purificación total? Ajá, pero mientras tanto Él nos purifica, ¿para qué? A veces sí están entendiendo, ¿para qué? Para amarnos. Para amarnos. O sea que lo que debemos hacer es que odiarnos. Amarnos. Bueno, mejor no pregunto. El pecado es como un volcán peligroso. Ese es el pecado en nosotros. Nosotros nos podemos volver en herramientas de destrucción. Aún los que amamos, aún nosotros mismos. Por eso Él lo compara como un volcán. El volcán está quieto y ahí uno dice, no, ese que hay acá, decimos, no es peligroso, está quieto. Vaya que se rebote el volcán, ¿en qué quedamos nosotros? ¿Sí? Entonces lo que Pedro está diciendo, es como un volcán. Es peligroso, hay que cuidarnos del pecado. Y ya sabemos que pecado no es solamente el adulterio y la fornicación, no, todo es pecado, todo lo que entendemos que es pecado es pecado. El solo hecho de alejarme de alguien es pecado, porque Dios no nos mandó a ser individualistas, Él nos mandó a estar en una familia. Los creyentes somos capaces de actuar por encima de nuestros intereses.
sino por el reino de Dios y de nuestros hermanos, porque fuimos purificados. ¿Por qué nosotros no podemos hacer las cosas para la gloria de Dios muchas veces? Bueno, ¿qué está diciendo ella? Lo que yo quiero decir es que muchas veces las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para nuestra propia gloria. Las hacemos para nuestro propio reconocimiento. Las hacemos para mostrarnos que somos capaces, pero no las hacemos para la gloria de Dios. La gloria de Dios es que todo lo que yo haga sea Dios glorificado en lo que yo haga. Eso es para la gloria de Dios. Pero mire que dice que estamos capacitados de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos sido purificados. O sea, sí podemos vivir más para servirle a los demás que para servirnos a nosotros mismos. Es lo que aquí en este lugar estamos tratando de hacer y no se les ha dicho. Ya se va a empezar la misión, o sea, el proyecto que tenemos sobre misioneros. Nosotros no queremos que esta iglesia sea muerta. No, nosotros queremos que esta iglesia dé fruto para el Señor, fruto agradable. Que lo que nosotros hagamos, como decía ahorita, no es para que nos miren a nosotros. No es para que nos reconozcan porque damos, porque hacemos, porque estamos pendientes de las personas. No, es para que las personas entiendan que nosotros podemos amar con el amor con que Dios nos está mandando a amar. Y ahí es donde nosotros podemos hacer la obra misionera. Es por eso que la Biblia presenta el amor como uno de los frutos imprescindibles de la fe verdadera. En esto conocéis todos que sois mis discípulos, dice el Señor. Si ustedes están en la doctrina correcta, si ustedes están en la congregación correcta, sí, ahí, o sea, esta congregación es una sana doctrina, ¿sí o no? Bueno, ¿ustedes creen que por eso ustedes son discípulos de Dios? Entonces, ¿por qué es que son discípulos de Dios? Mire que yo quiero que pongan atención. Por ser por amarnos los unos a los otros, y dice, aquí, la fe verdadera. En esto conoce todos que sois mis discípulos, dice el Señor. Si tuvieras amor los unos por los otros, esa es la marca distintiva de los verdaderos discípulos. Los que aman de verdad, no los que vienen a la iglesia. Es los que aman, es los que dan ese fruto de amor, es los que pueden tener un corazón perdonador. Es los que pueden acercarse a su hermano y verle la necesidad. Hermano, vamos a orar. Hermano, vamos a mirar qué podemos hacer. Hermano, vamos a ver cómo le ayudamos. Hermano, no se ensolven sus propios problemas. Cuente conmigo, oremos, venga a ver qué hacemos. Esos son los verdaderos discípulos de Dios. No porque están en una congregación de sana doctrina, no porque están en el lugar correcto, no. Es porque pueden amar los unos a los otros. Esa es la marca que Dios dejó dispuesta para que nosotros entendamos quiénes son discípulos de Dios. De los verdaderos discípulos de Jesús, porque fuimos purificados para amar. Para amar. Yo creo que ya están cansados de escuchar el amar, pero ¿sabe por qué lo repito tanto? Porque quiero que amen. En serio. A veces alguien se le acerca a uno, se le acerca a una persona y uno siente a esa persona pero tensionada, o sea, como quien dice, ojalá se quite rápido. Eso no es amor. El amor es aquel que se siente, que se comparte, que cuando yo tengo una necesidad, yo estoy en una dificultad, alguna de las hermanas me abrace, yo diga, esta hermana me ama porque yo siento ese amor. Y eso se siente. Eso se siente. Como cuando es fingido. Dios le bendiga. Uno sabe que es fingido. Uno siente que es fingido. Es lo que Él nos está exhortando. No lo hagan fingidamente. Hágalo sinceramente. Pero Pedro ahora aplica esta enseñanza mostrándonos que junto con esa purificación también se reprodujo en nosotros un nuevo nacimiento. O sea, no solamente debemos ser purificados, también debemos nacer
de nuevo. El nuevo nacimiento en Cristo. Ese es el que nos hace seguir avanzando. Fuimos engendrados a través, en el versículo 23, 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. De ahí es que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Ahí fue que nosotros fuimos engendrados. Pedro dice, ustedes se pueden amar porque son nacidos de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no es cristiano. El que no nace de nuevo no puede ver, ¿qué? ¿Qué es lo que dice la palabra que no puede ver? Sí, pero lo dice de otra manera. El reino de Dios, como le dice Nicodemo, como le dice Jesús, ¿a quién? Uy, pero les da miedo hablar. Yo con ganas de que me animen aquí, por Dios. Yo aquí que tiemblo y ustedes allá que no me dicen nada. Le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Lo que Pedro está resaltando es la relación con el nuevo nacimiento y el amor. Ámense unos a otros porque ustedes han nacido de nuevo. Y esta nueva vida es conforme a la vida de Dios. Y Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿De qué manera nosotros nos estamos conduciendo? ¿De qué manera nosotros vamos avanzando? Hay que nacer de nuevo, hermanos. Hay que nacer. Que ese amor de Dios sea el que permanezca en nuestras vidas. Ha sido engendrado por Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Tenemos padres terrenales, es verdad. Pero también somos hijos de Dios. Hemos sido nacidos nuevamente para la gloria de Él. Si tenemos el ADN de Dios, debemos parecernos más a Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas personas en la iglesia tienen odio? De una u otra manera, no aman. No aman a sus padres, no aman a sus hijos, no aman al vecino, no aman al del carro porque iba muy rápido y la tumbó, lo tumbó. Entonces no lo aman. Y se dicen que son cristianos. Es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Si nosotros amamos, somos hijos de Dios. Si nosotros no amamos, es porque no hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento nos capacita para amar, porque somos hijos de Dios y Dios es amor. Pero no solo llegamos a ser hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento, sino también hermanos de todos aquellos que han nacido, que han nacido regenerado por el poder del Espíritu de Dios. O sea, que han nacido de nuevo y han sido regenerados, han sido purificados, han sido atraídos a la familia de Dios. Pasamos a ser hermanos de todos ellos, pero no solamente de ellos. Somos salvos somos salvos individuales. Nadie, o sea, nosotros somos salvos, tenemos que ser salvos nosotros mismos. Nadie nos puede dar la salvación. Nadie. O sea, yo camino en el Señor. Mi hijo no se va a salvar porque yo camino en el Señor. Mi hijo no se va a santificar porque yo soy una mujer apartada para el Señor. Mi hijo no va a dejar de pecar porque yo soy una persona que anda en los caminos del Señor. Somos salvos individuales. Individual, cada uno tiene que buscar su salvación. Nadie se puede arrepentir por otro. Nadie puede creer por otro. Nadie puede madurar por otro. Nadie puede andar en la vida cristiana por otro. Es totalmente individual. Pero no fuimos salvos para ser individualistas.
Los cristianos somos miembros de una misma familia y por lo tanto tenemos el deber de amarnos fraternalmente los unos a los otros. Mire, yo me pongo a ver esto. Mire, esto no es un mandato de hombre. Esto lo manda Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Yo quiero ver los hijos de Dios. Bueno, hay como 2 o 3. O sea que ustedes no son hijos de Dios el resto. Ojo que yo hago preguntas muy confrontadoras. Y vuelvo y digo, no es por ofenderlos. ¿Sabe qué es lo que yo necesito? Que ustedes entiendan lo que Dios les está hablando. Es muy triste venir a estar 1 hora acá y no entender a qué vinieron. Y enseguida salgan de acá y sigan viviendo la misma vida que están viviendo hasta que entraron por esa puerta. Es imposible yo tener un encuentro con el Señor y seguir siendo el mismo. Es como una tratomula, pasarle por encima, usted salir a la calle, pasar una tratomula y nosotros decir, ay, ve, se paró el hermanito y le pasó la tratomula y nada le pasó. Eso es mentiras. No queda ni para recoger con cuchara. Es lo que yo quiero que entienda. Mire, el cristianismo es algo verdadero, es algo serio. Es el autoengaño que la iglesia tiene y es lo que queremos que la iglesia despierte. Y si la iglesia en general no quiere despertar, nosotros necesitamos que en este lugar despertemos. Qué triste que después de estar aquí escuchando cantaleta, como dicen muchos, se vayan a un lugar de tormento. No, es mejor que lleguen a un lugar donde está Él, donde tienen plenitud de vida, donde van a tener gozo, alegría. Pero eso lo logramos si escuchamos la voz del Señor. Si escuchamos la voz del Señor. Si escuchan al que se para acá, van a decir lo mismo, me pasó la mula y no la sentí. No, eso es imposible no sentir que pase algo pesado por encima de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es demasiado frágil para resistir esas cosas. A través de lo que dice Juan, nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ojo, permanece en muerte. Es lo que queremos que entendamos, hermanos. No somos santos, pero no debemos permanecer en esa muerte en la cual Dios nos está dando la oportunidad de salir. Los cristianos debemos amar a todos los hombres, aún a los enemigos. Y sabe que hay cristianos todavía que es que no, es que yo no le hablo a Julanito porque él es enemigo mío. Es que me hizo cuando yo estaba chiquita, cuando yo estaba niño, pero ya llegó a Cristo. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Ya no podemos tener ese sentimiento no es de Dios. Pero el deber de lo que Pedro está hablando aquí es el amor de los cristianos entre sí. O sea, yo decía que hay cristianos que todavía odian, es verdad. Se les puede dificultar amar, pero Pedro lo que nos está exhortando en esta carta es que dentro de la iglesia no haya esas personas, que podamos amarnos los unos a los otros con ese amor con el cual nos está hablando la palabra. Esto no depende de lo atractivo que sea una persona o las cosas en comunes que yo tenga. Esto depende únicamente del hecho que somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en sangre, por la sangre de Jesús, miembros de una misma familia. O sea, si yo no soy capaz de amar a mi hermano, yo no puedo decir que soy hijo de Dios, porque entonces la sangre de Cristo a mí no me ha lavado. Entonces la sangre de Cristo en mi vida no hizo nada. El sacrificio que Él hizo en mí no se vio, porque el que es hijo de Dios y ha sido lavado, ama a su hermano. O sea, por eso yo nunca me ha cabido en la cabeza que una hermanita hable de otra, que un hermanito señale a otro. No, eso no es amor. Nos volvemos en seres hipócritas. Y Él quiere que seamos, sinceros en todo lo que nosotros hagamos. Miembros de una misma familia. Y eso se ve hasta en las familias naturales y en la familia en Cristo también se ve. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Mire, Cristo no se avergüenza de ser nuestro hermano. Y por ser purificados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Es que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Él es nuestro hermano. Como decimos así, el hermano mayor, cuando uno tiene un problema, llama al hermano mayor y lo pone de frente. Venga, pues, mi hijo, venga, péteme. ¿Por qué? Porque ahí está el hermano mayor parado en el frente. Porque uno así está seguro. Así tenemos que estar nosotros, seguros de lo que nuestro hermano mayor hizo por cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender qué fue lo que él hizo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice Hebreos que tú y yo, los que somos cristianos, tenemos un mismo Padre que nos santifica y que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si alguien conoce en nosotros, nuestra debilidad es Jesucristo. Yo pienso que no muy lejano, pienso y espero en el Señor, que no muy lejano cuando Cristo venga, nos va a presentar ante el resto de aquellos que lo desecharon, que se avergonzaron de Él, que desecharon lo que Él hizo en esa cruz, que no lo tuvieron como digno de ser llamado su hermano. Cuando yo le digo hermano o hermana a alguien de la congregación, yo estoy reconociendo que hay un hermano mayor, pero que nosotros a través de lo que Él hizo tenemos una familia grande y Él es hermano de todos nosotros que somos adoptados. No me estoy avergonzando de Él, pero cuando yo no soy hijo de Dios, yo no puedo aceptar mis hermanos. Yo me avergüenzo de mis hermanos. A veces uno va por la calle y una persona que lo conoce a uno, bueno, sabe que uno es cristiano, se corre de cera. Si lo ven hablando con uno y va otro que tenga una buena amistad con él, ahí lo deja parado uno hablando. Porque se avergüenzan de decir que uno es algo de ellos. Conocido, amigo, lo que sea. ¿Por qué? Porque el otro va a decir, ay, usted es amigo de cristiano, es cristiana. Porque el mundo no acepta el evangelio. Porque el mundo no acepta a Dios. Porque el mundo no quiere nada con Dios. Pero Cristo no se avergüenza de nosotros. Pero para que Cristo no se avergüence de nosotros, nosotros debemos aceptar la voluntad de Él. Un mandamiento nuevo os doy, que os odiéis los unos a los otros. Ah, no. Ah, bueno. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, también os améis unos a otros. Y así sabrán que son mis discípulos, si tienes amor los unos por los otros. Mire, yo creo que aquí ustedes van a salir amando. Esa es mi esperanza. Yo lo repito tanto que yo digo, van a amar. Y al final van a ver por qué van a amar. Están capacitados para amar. La vida de Dios nos fue impartida por el nuevo nacimiento. Y Dios es amor. Y somos hermanos en Cristo por causa del nuevo nacimiento. Pedro alaba a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y lo hace en el versículo 3, 1:3. Mire cómo lo alaba, así debemos hacerlo nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro alaba a Dios. Una herencia reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, ay, qué rico que una persona de la familia que tuviera mucho dinero se muriera para que nos dé una herencia? ¿O alguno no lo ha dicho? Uno a veces dice, bueno, que de pronto una persona, sí, que sea adinerada en la familia, sería una herencia, sería muy bueno. ¿Quién no le gusta esa herencia? Pero ¿cuántos nos quedamos sin la herencia? Porque a veces no tenemos un familiar rico que se muera y nos deje plata. O sea, no tenemos herencia. Tenemos un anhelo de esa herencia.
pero no la tenemos. Pero aquí Él nos está diciendo, una herencia reservada en los cielos para nosotros. O sea, nosotros no vamos a llegar allá por algo y decir, no, o sea, no tengo un peso. Perdió la venida. No, la herencia está segura. La herencia está segura. Podemos dedicarnos a amar a los demás en medio del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos amados por Dios. A nosotros nos sobra el amor. Somos inmensamente amados por Dios. El creyente no debe creer que Dios no lo ama. Ay, pero es que eso dice usted porque no tiene los problemas que yo tengo, porque no tiene la enfermedad que yo tengo, porque no está enfrentando lo que yo estoy viviendo. Así usted está enfrentando lo que está enfrentando, el amor de Dios permanece en aquellos que son sus hijos. Y el hecho de tener pruebas, dificultades, enfermedades, necesidades, no dice que no somos sus hijos. Porque si Él algo nos prometió y dijo, en el mundo tendrán aflicciones, o sea, prepárense en que van para el mundo es a sufrir. Eso fue lo que Él nos prometió. Entonces, ¿de qué? Como decía, ¿por qué nos sorprendemos de las pruebas que nos van a venir? El cristiano tiene que sufrir. Somos amados por Dios según su gran misericordia, no porque no lo merezcamos. Y sabemos que por causa de ese amor nos ha reservado una herencia y ahora tenemos una esperanza viva. La esperanza y el amor están enlazados en nuestras almas. El amor de Dios y la herencia en los cielos es lo único que nos puede librarnos de una autocompasión. O sea, los que están padeciendo en estos momentos, aquí en este lugar, yo hablo es para este lugar, las diferentes pruebas que están pasando, las diferentes dificultades, las diferentes necesidades. ¿Qué nos decía él en Pedro 5, 8, 9? Hay un león que quiere devorarte. Hay un león que anhela tu alma. Hay un león que quiere sacarte del camino, que quiere hacerte sentir que no eres hijo de Dios. Y puede ser las pruebas, puede ser las necesidades, puede ser lo que estemos enfrentando, que a veces pensamos que no somos capaces de salir de ahí. Sí somos capaces de salir de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido purificados y el amor de Dios es el que nos rodea. Sabemos que los sufrimientos que tenemos aquí no son comparados con la gloria venidera. ¿Sabe por qué a veces tenemos tanto sufrimiento? Porque el enemigo sabe cómo debilitar la persona. Él sabe cómo debilitar la persona. Y al medio del sufrimiento, ¿qué es lo primero que hace la persona? Alejarse de la presencia de Dios. Entonces él pone más y más problemas, más y más enfermedades, más y más necesidades. ¿Por qué? Porque las personas más y más alegamos por la situación. Porque no entendemos que esas diferencias, esas diferentes pruebas a nosotros también nos tienen que venir. Pero ahí es donde él dice, tenemos una herencia, tenemos una esperanza viva. No son comparadas con la gloria venidera que viene de Dios. Dios llevó a cabo una operación de rescate muy costosa que costó la sangre de su hijo. Mire, eso es lo que muchos de nosotros nos ponemos a pensar. Nosotros aquí estamos de paso. Nosotros aquí no tenemos nada. Nosotros aquí lo único que tenemos es un enemigo que se ríe de nosotros cuando nos ven el problema. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros caemos en los problemas. Porque nosotros le damos lado al enemigo para que nos siga revolcando. Porque nosotros no entendemos que cuando llegue la prueba, postrados de rodilla, Él ya lo venció. Él se tiene que ir ante la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros no entendemos. Costó la sangre de Cristo. Mire lo que costó el que tú y yo fuéramos purificados y santificados para la gloria de Dios. Le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Costó la encarnación del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos capaces de levantarnos por encima de nuestro egoísmo, por encima de nuestro orgullo,
por encima del amor desordenado que antes teníamos por nosotros mismos. El cristiano ya no tiene ese desorden en su vida, porque en nosotros ya está, y dale la gloria a Dios. Yo era una persona súper orgullosa. Yo no le hablaba a nadie era nadie. Y ahora no queda nada de eso. ¿Por qué? Porque yo fui transformada y ahora tengo una nueva vida, una nueva simiente. Esa simiente que me hace ser capaz de amar en vez de odiar. Y no es que no me hagan nada, sí me hacen daño. Pero estoy en capacidad, por lo que Él hizo en esa cruz, de perdonar aún a mis enemigos. Porque Él puso esa simiente en mi vida. Y poner en nuestro ser el amor a Dios y el amor por los demás. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos amarnos. Amarnos. Cristo se hizo hombre para que pudiéramos amarnos. Él murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos amarnos. El Espíritu Santo aplicó esa obra redentora en nuestro corazón y nos dio una esperanza viva para que pudiéramos, ¿qué? Uy, en serio. Que salga del corazón, hermano. Hermano, ustedes no se sienten amados por Dios. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos amarnos. No le dé miedo que el enemigo, al igual si nos vayan los cachos, nos va a llevar a amarnos los unos a los otros. El Espíritu Santo aplicó esa obra de redención en nuestros corazones y nos dio una esperanza viva para que pudiéramos amarnos. Estuve mirando una historia de un soldado, Brian, no sé si alguien lo habrá visto. Sí, qué bueno. ¿Quién lo vio? Como dijo, ¿quién fue el que le dijo a Pablo? Casi que me convences. Bueno, un soldado fue secuestrado, ahí lo secuestraron. Y claro, su capitán tenía que hacer algo, él no iba a dejar que lo secuestraran y entonces que lo secuestraran y entonces verá cómo defiende. No, eran un grupo de soldados, una familia, como somos aquí una familia, él hizo de todo. Para ese rescate de este soldado hubieron muchas bajas, muchos muertos, muchos desastres, mucho derramamiento de sangre. Todas esas cosas tuvo que haber para poder rescatar el soldado. Un rescate no es venga, yo vengo aquí por fulanito que lo tienen aquí. No, eso es enfrentándose, eso es una guerra, es una lucha por esa persona, ¿sí? Y el capitán quedó mal herido, de lógica quedó mal herido. Y el capitán le dijo, Brian, espero que tú puedas entender lo que costó tu rescate y sea digno de lo que costó este rescate. O sea, si un ser humano le dice a otro, ya a punto de morir, que él enfrentó para que esa persona tuviera nuevamente esa vida, le dice, sé digno. O sea, valora las almas que murieron, todo lo que aconteció, todos los desastres que hubieron. Valóralo porque fue por tu vida, fue por tu rescate, fue por ti. Y no fue eso lo que Pablo escribió en Filipenses 1. Esto pido en oración, que nuestro amor abunde más y más, solamente comportados de una manera digna del Evangelio en Cristo. Mire que la iglesia, estamos metidos en un lío con el Señor, porque Él espera de nosotros lo que esperaba ese capitán. Ese capitán murió y él esperó que Brian agradeciera, valorara lo que él hizo, entregó su vida para rescatarlo de las manos de los enemigos. Y es lo mismo que Cristo espera de nosotros, que la muerte de Él no sea en vano. Que la muerte de Él se vea ese fruto en nosotros, esa gratitud por lo que Él hizo en nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, destinados a un lugar de tormento.
Y Él se puso enfrente y pagó por tu pecado, pagó por el mío y nos atrajo nuevamente a su Padre. Y lo único que Él pide es que andemos dignos del Evangelio. Sabemos que nadie es digno de nada. Podemos hacer lo que queramos. Nunca vamos a ser dignos de la salvación por la cual Cristo lo hizo para que nosotros hoy fuéramos salvos. Pero sí podemos amarnos los unos a los otros y mostrar que somos sus discípulos y que estamos a favor de lo que Él hizo en gratitud, porque en gratitud de lo que Él hizo nosotros hoy somos salvos. Somos hijos de Dios. Pero ahora Pedro fortalece su argumento diciendo que Dios usó como instrumento su palabra para hacer esa obra en nosotros, de modo que pudiéramos amarnos los unos a los otros. Yo creo que llamé en chiquitica todos allá. Amarnos. Versículo 24. Dice: porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Él a través de su palabra, Él nos dio vida. Y su palabra permanece para siempre. Pero la hierba y la flor de la hierba, por más bonita que se vea, no va a permanecer. Él quiere que nosotros, Pedro quiere que nosotros entendamos qué estamos haciendo con nuestra vida. De qué manera estamos viviendo nosotros. De qué manera estamos valorando lo que Cristo hizo en esa cruz. Sabiendo que somos como la hierba. Ahora, unos muy hermosos, bueno, como la flor de la hierba. Pero ¿qué va a pasar? Lo mismo. Se va a secar y se va a morir. Hay que entender lo que Pedro quiere hablar. Esa es la simiente incorruptible de la que habla en el versículo 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta es la lógica de Pedro. Debemos amarnos unos a otros, porque la semilla que Dios usó para producir en nosotros el nuevo nacimiento fue su palabra, que vive y permanece para siempre. Los hijos de Dios siempre van a permanecer. Los hijos de Dios siempre van a estar. No son como la hierba, no son como la flor. Ellos siempre van a tener vida, porque tenemos vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Hay un contraste aquí entre la procreación humana y la divina. Todos nosotros sabemos el producto de un nacimiento natural. Cuando un óvulo humano fue fecundado por una esperma humana y por cuanto esta simiente es corruptible, es perecedera. Esta vida física procreada a través de un proceso natural morirá tarde que temprano. Eso somos tú y yo. Nosotros fuimos procreados por algo natural. Tarde que temprano tenemos que morir. ¿En qué estamos nosotros afirmándonos en este mundo? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Cuál es la naturaleza que se mueve en nosotros? ¿De qué manera estamos enfocando el cristianismo? ¿De qué manera estamos mirando esta familia? ¿De qué manera nos estamos conduciendo? Reconociendo que somos de una simiente corruptible y que vamos a tener que morir. Nadie se quiere morir, pero todos tenemos que morir. ¿Por qué? Porque es una simiente corruptible. Pero, ahí viene el pero. Pero el nuevo nacimiento es muy diferente, porque es producido a través de una simiente, de una semilla incorruptible,
la palabra imperecedera de Dios. O sea, por eso dice que los hijos de Dios van a permanecer, porque Dios permanece un tiempo. Dios permanece para siempre. O sea, los que nacemos de nuevo, hijos de Dios, vamos a permanecer para siempre. Dice que no moriremos, sino que dormiremos. El Hades nada tiene que ver con nosotros. Nosotros dormiremos, no moriremos. La palabra imperecedera de Dios. En el versículo 4 tenemos una herencia imperecedera. En el 7, vuestra fe es imperecedera. En el 8, 9, la sangre de Cristo es imperecedera. Y ahora nosotros somos salvos por una palabra imperecedera. Es por su voluntad que nos hizo nacer por la palabra de verdad. En Santiago 1:8, él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de Dios. Tiene poder creativa y esa palabra implanta en nosotros una nueva vida capaz de transformar nuestro carácter conforme al carácter de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es muy triste, a mí es muy triste cuando alguien dice, pero es que esa persona ya tanto en el cristianismo, pues que es lo mismo. Es que no cambia, es que es igual. Es porque esa semilla no ha caído en ti. Es porque esa semilla, esa palabra no ha transformado, no ha purificado tu alma. Si esa semilla no cae en ti, no puede ser purificada. Aquí en el capítulo 24 y en el 25 está el contraste de la hierba, de la flor y los creyentes. Sabemos que la hierba se seca, la flor se cae, los creyentes permanecen. Él hace una forma de explicarnos qué significa el Hijo de Dios y qué significa aquellos que no han nacido de nuevo. Ellos vienen a ser esa hierba, esa flor. O sea, hay muchos en religiones y como dice el Señor, cuando la higuera, vio la higuera y muy bonita, hay religiones muy bonitas donde de aquí mucha gente se ha ido arrastrados por eso. No, es que allá sí hacen esto, es que allá hacen aquello, es que, no, sí. Muy bonitos, pero eso se va a secar y se va a caer y se va a morir. Y también se va a perder. Lo que Dios quiere decir es que todo poder humano perecerán, como Hitler, como Mussolini, como otros, todos ellos perecerán como la hierba y toda gloria del ser humano como la flor de la hierba, que hoy es verde y hermosa, pero mañana se seca y muere. ¿Qué quiere decir con eso? Para aquellas personas que son orgullosas, aquellas personas que buscan riquezas, aquellas personas que desechan el evangelio, aquellas personas que buscan iglesias de prosperidad, aquellas personas que están buscando ser reconocidos. El Señor les está diciendo, muy hermosos, pero todo eso es una ilusión. Todo eso perecerá. Por eso Él lo hace ilustrándonos en el 24 y en el 25 del texto para que nosotros entendamos en qué estamos nosotros brillando. En las cosas de este mundo, desesperados por obtenerlo de este mundo, o interesados en entender la palabra de Dios. Todo eso va a morir. Pero la palabra de Dios, del Dios vivo, es una palabra viva que permanece para siempre. Sigue siendo tan eficaz como el día en que Dios la pronunció por primera vez. Ese es el instrumento que Dios usó para producir en nosotros el nuevo nacimiento.
que nos hace capaz de amar, hermanos, de amar. Esto es la palabra que os fue predicada. O sea, literalmente, esta palabra es el evangelio que les fue predicado a ellos también y a nosotros también. Esto es increíble. Esto es increíble, a mí me parece increíble porque mientras que alguien nos predicaba el evangelio, Dios obraba en los corazones. Y alguien dirá, ¿y cómo es eso? ¿Sí? Alguien usó a alguien para que te predicara la palabra. Yo estoy aquí porque alguien me habló. Inclusive fue primeramente mi hermana la que llegó primero y ella me habló a mí y me decía que yo era hija del diablo, que porque ella era hija de Dios, que ella ya era hija de Dios. Yo no entendía y me enojaba. Yo decía que yo también era hija de Dios. Que cómo así que ella nomás era hija de Dios. O sea, en mi cabeza no cabía de que yo no era hija de Dios, porque no tenía un conocimiento. Entonces fue mi hermana la que me habló. Y es increíble, porque miren lo que dice acá. Dios movió a alguien para que te predicara, pero mientras tú escuchabas el evangelio, que el evangelio primero tenemos que escucharlo, tenemos que meditarlo y es lo que nos hace venir a los pies del Señor. Pero mientras tú escuchabas el evangelio, ¿sabe lo que estaba haciendo Dios? Una operación de corazón abierto para que la palabra pudiera penetrar en ti. O sea, los que hemos entendido la palabra, o tuvimos esa operación de corazón abierto mientras que alguien nos explicaba la palabra. Y la palabra no entró por aquí, salió por aquí. La palabra entró por aquí y se quedó aquí. Y por eso la palabra permanece aquí. ¿Por qué? Porque tuvimos una cirugía de corazón abierto. No entendimos la palabra porque fuéramos más buenos, porque fuéramos más sabios. No, fue porque Dios abrió tu corazón y permitió que la palabra que te estaban declarando entrara dentro de ti, dentro de tu corazón. Y esa palabra se quedó guardada ahí. Es lo que Él quiere que nosotros entendamos. También nos lo recuerda Lucas, y eso está en Hechos 16, cuando Lidia tuvo su conversión. Ella era una mujer adinerada, me imagino, porque vender esas telas y todo eso, me imagino que en ese tiempo era adinerada. Y ella escuchaba a Pablo, pero ella no entendía. Pero ese día que Lidia fue transformada, fue atraída, Dios, dice la palabra que Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón y ella entendió. Y ahí fue donde Pablo dice que los obligó a quedarse allá en la casa de ellos. ¿Cómo sería que esa muchacha insistió? Que Pablo dice, nos obligó a quedarnos en su casa. ¿Cómo las otras veces no? ¿Y por qué ahí sí? Porque las otras veces ella escuchaba, pero no entendía, la palabra no había entrado a su corazón. La palabra no había entrado, pero ese día la palabra entró. ¿Por qué? Porque Dios mismo abrió su corazón. Deja que Dios hoy abra tu corazón. Aquellos que están en la lucha, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, y recuerde que la salvación es individual. Por eso Él dice que individualmente nosotros debemos acercarnos al trono de Él. Individualmente nosotros debemos ejercer esa verdad de Él, esa palabra, aceptar esa voluntad de Dios. No cierres tu corazón. Así fue que Dios impartió nueva vida en nosotros por medio del evangelio. Esta vida tiene en sí misma la capacidad de que nos amemos unos a otros, porque es la vida de Dios en nosotros. Es por eso que Pedro en el capítulo 1, en el versículo 2, nos va a decir lo que ya leímos. Dios usó para transformarnos, en lo que Él usó para ayudarnos a nosotros fue la palabra escrita, la palabra de verdad. Por cuanto Dios hizo esta obra en nosotros, ahora tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros. Así que si alguien se va a enojar por el amarnos, no se puede enojar conmigo, porque tenemos la capacidad de amar. Porque tenemos la capacidad dada por Dios para amar.
amaos unos a otros. En el versículo 13 ahí mismo dice, ustedes nacieron de nuevo, tengan esperanza y esperen. O sea, nacimos de nuevo, esperemos en Cristo, esperemos su venida. En el versículo 14 y 16 luego dice, para obedecer a Jesucristo. Sé santo porque yo soy santo. Ustedes fueron purificados. Por eso nosotros debemos andar en una vida de santidad, que es lo que el Señor espera de sus hijos, que seamos dignos de andar conforme el Evangelio. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, amarnos unos a otros. Yo ni me quiero bajar de aquí ahorita. Dispongan su voluntad para lo que ha sido capacitado para hacer, resistir en dependencia del Espíritu Santo. Pero debemos resistir consciente y decididamente la tendencia de nuestro corazón a vivir para nosotros mismos o pensar solamente en nuestros problemas y en lo que no está pasando y en lo que nos está pasando y en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Tomar la decisión de amarnos unos a otros. ¿Cómo es ese amor que funciona? ¿Cómo funciona ese amor de Dios? La palabra que Pedro usa aquí es ágape, un amor sufrido. De tal manera amó Dios a ágape, al mundo ágape, que envió a su Hijo a morir en una cruz. ¿Quién de nosotros tiene ese amor ágape? Ese es el amor que nosotros debemos tener para poder amar de la manera que Pedro nos está diciendo que amamos. Es un amor controlado por principios, no por emociones. El amor controlado por emociones es aquel que es natural del hombre. El que hoy ama, pero mañana no ama. El que hoy quiero, pero mañana no quiero. Ese es un amor de emociones. Es muy, muy comprensible o muy fácil amar, por decir algo, a mi familia, porque es de mi sangre, ¿cierto? Yo los amo. Es natural poder amar yo a la gente que me ama. A veces uno ama a una persona porque es atraída, uno le gusta, su amistad, le brindan a uno, ¿cierto? Tenemos cosas en común, nos gusta ver el partido, nos gusta hacer esto, entonces uno ama a esa persona, ¿cierto? Pues es muy fácil amar a esas personas, pero el amor ágape se distingue de todos los demás, por encima de las emociones. No es que no tenga emociones, es que no actúa por las emociones, como actuamos nosotros muchas veces, por las emociones. En un amor que actúa por principios, hay un principio que dedomina, conquistando nuestra voluntad y moviéndonos intencionalmente a buscar el bien de otros, a una costa de sacrificio. Nos agraden o no nos agraden, así es que actúa el amor de Dios. O sea, queramos o no queramos amar, si somos hijos de Dios, así debemos amar, como Cristo amó. Cristo ha podido decirle a Dios, no, yo no voy a morir por una manada de malos, de perversos, de todo. ¿Cierto que Cristo había podido decirlo? Porque Dios no obligó a Cristo a que viniera, sino que Cristo, que tenía el ADN de su Padre, y Él tenía la capacidad de imponerse para servir a los demás, para ayudar a los demás, para poder Él acercarse a los demás, así fuera, a costa de su propio sufrimiento. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. Si tenemos ese ADN, debemos nosotros ser capaces de imponernos a nuestros deseos y buscar el amar al hermano. Buscar amar al hermano.
¿Qué dice Mateo qué dice Jesús en Mateo? Si tú amas a los que te aman, ¿qué tú haces de más? Si tú bendices a los que te bendicen, ¿qué tú haces de más? Así es como se comportan los demás. O sea, cualquier persona hace eso. No hay un mérito. Por eso él dice también en Mateo que amemos a nuestros enemigos, porque ahí sí hay un mérito. Ahí sí encontramos el mérito del amor ágape. Cuando yo puedo amar al que me hace daño, cuando yo puedo amar al que me odia, cuando yo puedo amar al que me hace tropiezo. Ahí sí hay un mérito. Amar al que me ama es muy fácil. Por eso es muy importante que estemos entendiendo lo que Cristo nos está hablando en este lugar, porque las almas son de Él, pero no todos somos hijos de Dios. Lo que distingue el amor ágape en el cristiano es el hecho de poder amar como Dios ama, ser amados y no olvides que Dios nos amó cuando no éramos amables, cuando no merecíamos ser amados, cuando éramos desagradables, tú y yo, por nuestro pecado. Pero Él decidió amarnos. Increíble esto, ¿no? Dios decidió amar lo que no era digno de amar. Hay un amor como el de Dios ágape. Ese es el amor ágape. Por eso yo a veces digo, pues primero que de pronto así tenía discusiones con algo así, yo decía, pues uno porque ama a esta persona sabiendo que me hace daño, porque yo estoy con esta persona sabiendo que no corresponde a mi amor, porque de una u otra manera, cuando empezamos, Él dijo que nos separó desde la fundación del mundo, o sea, que nosotros sí teníamos esa capacidad de entender, de soportar, pero no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos una cirugía de corazón abierto. ¿Cuántos hogares se han destrozado por eso? Porque no dejaron que Cristo purificara sus almas, que Cristo hiciera la cirugía en sus corazones. ¿Por qué? Porque rechazaron la única fuente que hay para que la haga, que es la palabra de Dios. Y al igual, seguimos como la hierba y la flor. Vamos a morir. No tenemos nada en este mundo, hermanos. El amor que Pedro está hablando aquí es un amor fraternal, un amor de cristianos para cristianos. Y eso no quiere decir que no amemos a los demás, sino que tengamos en más alta estima a aquellos que de una u otra manera incluyen en nuestras familias, como Cristo dice, una familia somos. Hay que amar a nuestros enemigos, porque Dios dice que hay que amar a nuestros enemigos. Porque Dios hace llover sobre buenos, sobre justos e injustos. Así es como yo quiero que amen a todo el mundo, pero el amor que los cristianos se tienen entre sí es este. El amor no busca lo suyo. Hechos 20:35. Busca, todos tienen necesidad, pero los cristianos tenemos una necesidad más, que es ¿qué? ¿Qué es qué? ¿Qué tiene el cristiano? El amarnos. ¿Saben que esa es una necesidad? ¿Sabe que muchas personas se van de una congregación porque no sienten ese amor? Porque no sienten ese acompañamiento, porque se sienten solos. O sea que dentro de nosotros hay una necesidad de ese amor. El que ama sin fingimiento busca solo la gloria de Dios. O sea, si yo amo sin hipocresía. Es como cuando nosotros vamos a Urabá. Nosotros pasamos necesidad. Fuera de que venimos de allá, en la casa tenemos una situación difícil que nos toca pegarnos de un trabajo, o sea, nos atrasamos en todo acá, pero nosotros lo hacemos con un amor, porque nosotros amamos esas almas, porque nosotros nos fascina llevar la palabra, porque nosotros nos gusta ver cómo se van levantando aquellos que no entienden cuál es el amor de Dios en sus vidas. Entonces a nosotros no nos importa el sufrimiento. Nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Entrañablemente. Entrañablemente es un amor que no tiene límites.
Es un amor que entre usted más ama, ese amor avanza, alcanza para toda la necesidad que hay. Ese es el amor entrañable. No nos cansemos de hacer el bien. Algunos se cansan, sobre todo cuando no ven una reacción. O sea, a veces uno se le arrima a una persona. Por ejemplo, yo admiro a mi esposo, porque mi esposo cuando yo empezamos, yo le dije, es que yo no lo quiero a usted. Y se lo dije sinceramente porque así era. Mi vida era una vida desastrosa. Y yo se lo dije así porque yo era sincera, éramos muy buenos amigos. Y él permaneció, él no se cansó de dar ese amor. Él no se cansó de ser rechazado, porque él sabía que si perseveraba, él alcanzaba. Y ya tenemos 25 años para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios es porque no es que no tengamos dificultades, sino que las dificultades las ponemos en las manos del Señor y podemos salir de ellas. No somos perfectos, no somos mejores que ustedes, ni tendremos menos dificultades que ustedes, pero sabemos poner en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque recibimos esa cirugía de corazón abierto. Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica. Él reconoce que ellos ya se amaban, más sin embargo, Pablo les exhorta a abundar en más y más amor. Pablo exhortaba a que se amaran más y más. Nunca pienses que ya has hecho lo suficiente. Estira hasta donde ya no des más. O sea, ¿cuántas personas pueden haber aquí que hayan podido decir, ya no puedo amar, ya no soy capaz, yo siento que me ahogo, yo siento que no puedo amar? Es lo que está diciendo es, tienes la capacidad de hacerlo. Ama más hasta que sientas ese amor. ¿En base de qué? En base del amor que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida. O sea, si yo me siento amada por Dios, yo no puedo decir que por un obstáculo que tenga, que por algo que esté viviendo, yo no puedo amar. Yo necesito la presencia del Espíritu Santo de Dios, pero yo necesito amar, porque el ser humano fue hecho para amar. Para amar. El amor de Dios se hizo hombre. Luego fue a la cruz. Luego resucitó. Luego ascendió a los cielos. Y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, cuidando de nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Será que hemos tenido un amor como ese fuera de Dios? ¿Será que hemos tenido una atención de alguien de esa manera? Como para decir, cambio este amor por este que tengo físico, por este que veo, por este que palpo. Por eso dice que es individual, que nosotros debemos acercarnos a Dios, aceptar la palabra de Dios, reconocer lo que Él hizo en esa cruz. Y no dejar que el león que está rugiendo desbarate mi vida, me lleve a un lugar de tormento por no reconocer lo que Cristo hizo en esa cruz. Ese es el amor de Dios. Mire todo lo que hizo. Se hizo hombre, fue a la cruz, luego resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de su Padre y no está ya sentado esperando que todos los que se van a perder estén postrados bajo sus pies. Él está intercediendo por los que estamos luchando, por los que estamos perseverando, por los que entendemos qué fue lo que Él hizo en esa cruz. Él está perseverando y cuidando de nosotros. Yo sé que, y esto es muy difícil, yo sé que escuchar un mensaje de este puede hacer mucho efecto en corazones, pero no te dejes aplastar por el mensaje, por lo que estés viviendo. Yo vuelvo y digo, cuando uno se para acá, si la mamá se le para de frente, le tiene que pasar la espada.
Porque nosotros no podemos decir, no digo esto por fulanito, no. La espada es espada de doble filo, o yo la tiro para allá o se me devuelve a mí. Porque Cristo aquí no nos puso a que dijéramos lo que queremos o lo que ustedes quieren escuchar. Dios dejó escrita su palabra para que la palabra se exponga como está. Y en este lugar, mientras que nosotros estemos en este lugar, la palabra se expondrá como está escrita. Pero vuelvo y digo, yo sé que no es fácil yo estar en un problema y que me tiren un baldado de estos. El hecho no es que te dejes aplastar. El hecho es escuchar el amor de Dios, lo que Dios quiere hacer contigo hoy, en este día que tiene vida, hoy que estás aquí en su casa, hoy que podemos enmendar muchas cosas en nuestras vidas. Recuerda la obra que Dios hizo en nosotros por amor, para que seamos capaces de amar. Dios realizó una costísima operación de rescate al costo de la vida de su propio Hijo, para que tú y yo podamos levantarnos por encima de nuestros intereses personales, por encima de nuestro egoísmo, como nos hablaba él más adelante, y de nuestro orgullo natural, y poner en nosotros el amor y en el amor para él y para los demás. Nunca olvides lo que Dios hizo para que podamos amar. ¿Alguien se acuerda qué hizo Dios para que podamos amar? No, Él hizo algo, pues amar no es muy fácil. Si usted me ama, yo la amo. Murió por nosotros para que nosotros pudiéramos amar. Mire lo que cuesta el amar. No es fácil. El amor es sacrificado, el amor no es cualquier cosa, es sufrido, dice en el don del Espíritu. Si hay algo evidente en este pasaje, es que tú y yo necesitamos ayuda, o ustedes no necesitan ayuda. ¿Quién no necesita ayuda? Todos necesitamos ayuda. Cuando te levantes por la mañana, recuerda esto: Señor, yo necesito ayuda. Hoy yo tengo que amar, comenzando con mi propia familia, comenzando con mi esposo o esposa o mis hijos. Si eres soltero, comenzando por mis hermanos, con mi papá o por mi mamá. Hoy yo tengo que amar y yo no puedo hacerlo. ¿Cuántos de nosotros en este momento decimos, es que no puedo? Es que no me entienden, es que no soy capaz? Es verdad, no somos capaces. No puedo hacerlo en mi fuerza natural. No puedo ayudarme, Señor. Dame el espíritu para yo poder amar. Recuerda, hermano, el evangelio. Confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo no sé si aquí habrá alguien hoy, en este momento, que pueda hacer algo por alguien. Mire, mostrar el amor no es difícil, el amor es sufrido. Porque yo me puedo acercar a una persona y decirme, bueno, ya que usted me dice que yo tengo este y este problema, el saber este y este problema de esa persona es ayudar, es amar, es sostener, es estar ahí en el proceso de la persona. Así es que Dios quiere que mostremos el amor los unos con los otros. Él no quiere que vengamos y nos tomemos un tinto y salgamos y el que llegó con su problema se vaya con su problema. Él quiere que seamos una familia. Él quiere que entendamos que el amor que nosotros tenemos, yo siento que Dios me ama.
Yo nunca en las pruebas que he tenido he dicho, me siento sola porque mis pruebas empezaron fuertes. Y yo siempre he visto el amor de Dios, he sentido el amor de Dios. Y yo no conozco a Dios, o sea, yo no lo he visto. Pero he visto las herramientas que me ha mandado y digo, Señor, gracias. Porque esa herramienta sola no se mueve. Esa herramienta necesita tus manos, necesita tu voluntad, necesita que seas tú que la mueva. O sea, la presencia de Dios llega a mi vida a través de esa herramienta. Por eso yo decía, hay alguien que puede hacer algo por alguien aquí hoy. ¿Será que al salir, antes de salir, puedo mirar a mi hermana y ver algo en ella y acercarme y ayudarla? En siquiera en el acompañamiento, en la oración. Porque a veces sí yo oro y no oramos. Y me incluyo. Pero sí queremos que el problema se acabe. El problema no se va a acabar. Somos herramientas en las manos de Dios. Y lo que Dios quiere es que este pueblo se levante en amor. En ese amor ágape, en ese amor sufrido, en ese amor en el cual, si a mí me toca, a mi esposa y a mí nos ha tocado salir de aquí a las 11, 12 de la noche acá. Muchas veces termina un servicio y no les miento, delante de Dios lo digo. 11, 12 de la noche estamos saliendo acá, sin almuerzo, sin nada. Y ni siquiera nos paramos a la cafetería. ¿Sabe por qué? Porque nos parece una falta de respeto que haya una persona en consejería y nosotros pararnos e irnos, ni que al baño vamos. Porque amamos las almas. Porque las almas son importantes para nosotros. Porque ustedes tienen algo, o sea, Dios los ama de tal manera. ¿Y quiénes somos nosotros para nosotros no amarlos igual? Si nosotros aquí solamente estamos administrando lo que es de Él. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos amarlos a ustedes? Como Dios dice que nos amemos. Como Él nos amó, así amémonos nosotros, los unos a los otros. Hermanos, yo espero que este mensaje entre a lo profundo de su corazón, de verdad. Yo espero que este mensaje le haga echar lágrimas, si no aquí, siquiera en su casa, en la soledad de su habitación. Porque nosotros no le fallamos al hombre. Porque nosotros no nos alejamos del hombre, sino de Dios. Y con esto ya termino, hermanos. Y voy a seguir orando por cada uno de ustedes porque sé que hay dificultades, pero hay necesidades de que ustedes entiendan qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz por cada uno de ustedes. Nosotros ya lo entendimos y por eso perseveramos por cada uno de ustedes. Por eso cuando los llamamos, los buscamos, siempre queremos estar ahí. Es porque fue el trabajo que Dios nos dio en este lugar, de estar pendientes y tener nuestro tiempo para su servicio. Y así tratamos de hacerlo, hermano, no siendo perfectos y fallando mucho. Ahí queremos estar para esa ayuda de ustedes. Vamos a terminar, vamos a cantar una adoración al Señor. Y de verdad yo espero que medite en su corazón. Qué dureza hay en su corazón. Qué palabra falta en usted para usted poder entender el amor de Dios. Para usted poder dejar que Dios rompa toda esa dureza de corazón. Para que Dios dé un corazón nuevo a su vida. O haga esa cirugía que Él quiere hacer en tu corazón. Si quiere se quedan ahí sentaditos, si quiere se paran, como quieran, hermanos. Pero entren en la presencia de su Dios. Dejen que Él haga en ustedes esa obra de restauración, esa obra que Dios quiere que usted entienda que Él ya hizo. No se dejen robar las bendiciones, no se dejen atemorizar por el enemigo, no dejen que ese león que ruge allá afuera derribe lo que Dios les entregó. Peleen, cojan la armadura, pongan el escudo. Están débiles, fortalezcanse en la palabra y en el poder de nuestro Señor. Sigan perseverando en el camino y en la verdad, en la palabra que da vida, en la palabra que transforma, en la palabra que restaura. Aleluya. Padre, mi alma te alaba, Señor.
Mira este pueblo, mi Rey amado. Nadie más nos puede entender sino tú, mi Señor. Solo tú conoces nuestras luchas. Solo tú conoces nuestras debilidades. Solo tú conoces lo que nadie conoce de nosotros y lo que estamos enfrentando en cada corazón, Señor. Padre, así como a Lidia, Señor, tú le abriste el entendimiento en su corazón. Abre el corazón de este pueblo, mi Señor. Que no sea conforme mi deseo, sino conforme tu voluntad, mi Rey amado. Yo te bendigo, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Adórale ahí donde estás, hermano. Adórale, porque Él se merece la adoración. Porque Él se merece que reconozcamos que lo que Él hizo en esa cruz no fue en vano. Que nosotros tenemos gratitud por lo que Él hizo en nuestra vida, pero que a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo mostrarlo, cómo enfrentar el enemigo. Molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Solo por ti, hermano. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y el momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. De la sangre, hermano, que te quiere limpiar. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre, por haberme transformado, por haberme purificado a través de esta sangre, Señor. ¿Cuál amor más grande tú puedes mostrar de bajar de tu trono a un pesebre, Señor? Y ahí a una cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Quita la sordera, la ceguera de nosotros, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Padre Santo. Mi alma te alaba, Señor. De su trono está el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dile: sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Toda la gloria está al que está sentado en su trono. Recibe la gloria, mi Padre. Recibe el honor. A Él sea la gloria, mis hermanos. Por eso, hermanos, no vale la pena dejarnos vencer por el pecado, por el enemigo. Él ya está vencido. Nosotros tenemos una oportunidad que Él ya no tiene. Él ya no puede ir a la presencia de Dios y permanecer. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar y permanecer para su gloria. Para eso Él te levantó de entre los muertos y te dio vida y vida en abundancia. Amado Dios, gracias te doy, Señor, porque tu palabra, Señor, ha adentrado en nuestra mente, en nuestro corazón, y te pido por aquellos que no tuvieron la oportunidad de sentir esa palabra, porque tú estás trabajando en ellos, Señor, porque tú quieres levantarlos, Padre de la gloria, pero sabemos que todo eso en tu tiempo, mi Señor. Ahora salimos de este lugar, mas no de tu presencia, mi Señor. Sigue guardando nuestra mente, nuestro corazón. Síguenos guiando por el camino correcto, Señor. Que cuando estemos en el camino, Señor, tú sabrás cuándo iluminas o abre nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias por ello, Señor, porque estuvieron ahí, Señor, escuchando tu voz, Señor.
Y te doy gracias por darme la oportunidad una vez más de pararme en este lugar, Señor, a exponer tu palabra con temor y temblor, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Que Dios continúe bendiciendo en sus vidas, en sus familias y en todo lo que ustedes emprendan. Aleluya.